Para aquellos que quizás hemos estado en la iglesia buena parte de nuestra vida, es muy fácil inundar esa pregunta con un montón de respuestas predefinidas, respuestas que parecen súper sólidas, claras, absolutas, intocables, y fácilmente cuando alguien nos hace la pregunta acerca de quién es Dios o cómo es Dios, empezamos a hablar de sus atributos, de sus características, de sus nombres. El tema es que estos nombres, atributos y características de Dios, que generalmente se enseñan en teología sistemática, se caen a pedazos cuando estamos sufriendo. Cuando justamente pasamos por el valle de sombra de muerte, nos cuesta mucho creer en que Dios efectivamente está. Y quizás uno podría pensar, ¿no? ¿De qué me serviría a mí saber que Dios es Jireh, el proveedor, si yo no alcanzo a pagar el alquiler o la renta, ¿no? Si realmente Jehová fuera Jireh, el proveedor, uno piensa, esto no debería estar pasando. ¿O en qué me sirve a mí saber que Dios es todo si, por ejemplo, no salvó a una persona que yo amo muchísimo de un cáncer terminal? Me pregunta, bueno, si Dios efectivamente fuera poderoso, debería haberla salvado. ¿De qué me sirve saber que Dios es sabio, o que es bueno, o que es mi amigo, si cuando miro el mundo, miro esta realidad, pareciera que no tiene sentido y que todo es puro caos y nihilismo? Hay una canción que me gusta mucho, que es de una cantante rusa llamada Regina Spektor, que habla, desde su falta de fe, porque ella no es creyente, habla de Dios, ¿no? Y ella dice que todo el mundo se ríe de Dios. Sin embargo, nadie se ríe de Dios cuando sufrimos. Y quiero traer algunas estrofas de la canción a colación. Ella dice, nadie se ríe de Dios en un hospital, nadie se ríe de Dios en una guerra, nadie se ríe de Dios cuando se está muriendo de hambre o se está congelando o es muy pobre. Y tampoco nadie se ríe de Dios cuando el médico pide hacer algunas pruebas más. Y nadie se ríe de Dios cuando se está haciendo tarde y los niños todavía no vuelven de la fiesta. Nadie se ríe de Dios cuando un avión empieza a temblar incontrolablemente. Nadie se ríe de Dios cuando ven que el amor de su vida está de la mano con otra persona. Y se ríe de Dios cuando los policías llaman a la puerta y te dicen, tenemos una mala noticia. Me parece a mí que el sufrimiento es una cosa muy loca, porque el sufrimiento hace que los creyentes se alejen de Dios y que los que no creen se acerquen. Si yo amo a Dios y espero todo de Él y confío en Él, y tengo mi esperanza puesta en Él, entonces cuando viene el dolor me siento defraudado, me siento abandonado, y es muy probable que termine alejándome de Dios y quizás sin querer saber nada de Él. Sin embargo, cuando yo no espero nada de Dios, cuando no tengo mi esperanza puesta en ese lugar, si de pronto viene el dolor y me siento muy vulnerable, entonces necesito que haga algo, necesito un milagro, y es un poquito como esta canción de Regina Spektor, ¿no? No me río de Dios cuando estoy sufriendo, cuando tengo miedo. Responder entonces a la pregunta acerca de Dios puede ser algo bastante complicado. En una crisis de fe me cuesta mucho agarrarme de ciertas definiciones cerradas o de manual o de teología sistemática. A mí me gusta mucho la literatura de un escritor argentino que se llama Jorge Luis Borges. Me parece que Borges fue una especie de teólogo amateur. Y hay una metáfora muy habitual en sus cuentos, y que es la de una biblioteca enorme, una biblioteca prácticamente infinita, en la cual la gente se va moviendo por cada uno de los pasillos, buscando el sentido de la vida y buscando a Dios. Está esta idea de que Dios está en algún lugar de la biblioteca, pero es tan grande y es tan compleja esta biblioteca que pareciera que nadie lo encuentra. Y hay uno de los personajes en uno de sus cuentos que se pregunta dónde puede encontrar a Dios, y el bibliotecario le responde, Dios está en una de las letras de una de las páginas de uno de estos 400.000 tomos. La Biblia no intenta buscar una explicación ni filosófica, ni sociológica, ni antropológica, ni racionalista al respecto de la existencia de Dios. No busca la Biblia explicarlo como un teorema ni como una demostración lógica, y si nosotros vamos a la Biblia esperando encontrar estas cosas, lo más probable es que terminemos viendo más nuestro reflejo que otra cosa. Porque cuando el Nuevo Testamento se pregunta quién es Dios, da una respuesta que es muy clara y constante, y es que Dios es como Jesús. Así, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Sabemos que Dios es invisible y en ese sentido Jesús es aquello a lo cual podemos agarrarnos. Y si seguimos leyendo un poquito más en Colosenses capítulo 2, versículo 9,
Pablo nos va a decir que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y esto en pocas palabras significa que Jesús no es una especie de versión mediocre del Dios invisible. No es como una versión de prueba, una versión demo del Dios invisible. Conocer de Dios lo conocemos a través de Jesús, porque el Nuevo Testamento insiste una y otra vez que Jesús es la plenitud de Dios. Y también la epístola a los Hebreos afirma que toda la historia del diálogo entre Dios y la humanidad llegó a un punto crucial con la encarnación de Cristo, que es el Hijo de Dios, y como dice Hebreos capítulo 1, en quien irradia la gloria de Dios y aquel que expresa el carácter mismo de Dios. También en las epístolas de Juan encontramos un esfuerzo por demostrar que, como dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, que Jesucristo es el único Dios verdadero. Y estas epístolas de Juan también nos dicen que no hay una posibilidad de entrar en relación con Dios al margen de las enseñanzas de su Hijo, porque el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Eso dice Segunda de Juan, versículo 9. Toda la historia de la humanidad entonces ha intentado dar una serie de respuestas al enigma de quién es Dios. Pero todos estos textos del Nuevo Testamento nos dicen que todo lo que nosotros creamos saber o conocer acerca de quién o cómo es Dios al margen de Jesús son puras ilusiones, porque solo podemos saber quién y cómo es Dios a partir de quién y cómo es Jesús. Entonces me gustaría volver al comienzo de la charla, ¿no? Cuando nosotros estamos sufriendo, cuando nos duele la vida, cuando la existencia no tiene sentido, de pronto nuestras teologías se caen a pedazos. Lo que nosotros creemos saber, no solamente acerca de Dios, sino también sobre el estado del mundo, sobre quién somos nosotros mismos, todas estas cosas que quizás podemos tener resueltas en un primer momento, todo esto se muestra insuficiente. Entramos en una profunda crisis de identidad espiritual y de hecho los místicos solían hablar de esta crisis de identidad espiritual como la noche oscura del alma. También se suele hablar como una especie de desierto espiritual, ¿no? Replicando esta metáfora que recuperamos con el pueblo de Israel atravesando el desierto o cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Sin embargo, las Escrituras nos ayudan a resolver estas preguntas, ¿no? A la pregunta acerca de quién es Dios y cómo es Dios, podemos decir, Dios es como Jesús. Y si queremos saber dónde está Dios y cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios, lo que nos queda a nosotros es mirar a Jesús, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Es el que muestra la plenitud del carácter de Dios y el que expresa sus atributos, el que revela su gloria, el único que sabe traducirlo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese sentido la fe cristiana no está formada por una serie de afirmaciones o doctrinas o dogmas más o menos organizados. No es en sí misma la fe cristiana una profesión de fe, sino que los creyentes de la fe cristiana afirmamos que la verdad, el camino y la vida son una persona, Jesucristo de Nazaret, que es Dios con nosotros, Emmanuel. Dios entonces no es una verdad de manual, no es un destino impersonal y no es una vida abstracta. Más bien, yo descubro a Dios cuando descubro a Cristo. Y esto sinceramente, en lo personal, me saca un montón de peso de la espalda. Los discípulos y discípulas descubrimos a Cristo, al igual que hicieron los primeros creyentes hace 2000 años, cuando caminamos detrás de sus pisadas. Cristo es una verdad en movimiento, es el templo, el tabernáculo itinerante de Dios. Y no podemos aferrarnos ni a las ideas previas, ni a las mejores teorías que haya dando vueltas, ni al dolor que nos pueda llegar a paralizar, sino que el camino para descubrir quién es Dios, qué es el mundo y quiénes somos nosotros, es justamente caminar detrás de sus pisadas. Cuando entro en crisis de fe, cuando me vuelvo a preguntar dónde está Dios y quizás me desilusiono de Dios o de mis ideas preconcebidas, me resulta muy interesante descubrir una y otra vez a Jesús con más fuerza, porque mis desilusiones de Dios me ayudan a ver cuántas ilusiones me había creado y cuánto tengo que seguir desaprendiendo para aprender mejor y para seguir descubriendo que toda mi confianza está sola en Jesús. Desilusionarse con Dios, que eso es algo que a lo mejor les ha pasado, a lo mejor les está pasando y muy probablemente les va a pasar, quizás es algo
doloroso, es algo terrible que nos desarma como personas y nos sentimos desnudos y vulnerables. Sin embargo, también es un lugar muy valioso para que podamos nosotros encontrarnos no solamente a nosotros mismos, sino también a Dios. Es tumbar ídolos para poder reconstruir una nueva imagen de Dios que sea más parecida a quien Dios es. Si se cae un ídolo es porque primero yo me lo había creado. Si me desilusiono con Dios es porque primeramente me había ilusionado, me había construido una falsa ilusión. Entonces, aunque cueste y aunque duela, desilusionarse de Dios es parte de un proceso de maduración, de ir conociéndolo mejor y de ir tirando abajo esas ilusiones que nos hicimos de Él para poder conocerlo de mejor manera.